Mi venganza comenzó en el altar. Cuando me casé con el hijo del asesino de mis padres, se suponía que era el día más feliz de su vida. Isabela ajustaba el velo por 10ª vez, las manos temblando no por el nerviosismo típico de novia, sino por algo mucho más profundo y perturbador. En el espejo del cuarto nupcial, sus ojos verdes reflejaban un secreto que nadie allí podría imaginar. ¿Conocen esa sensación cuando están viviendo un momento que debería ser mágico, pero algo dentro de ustedes grita que todo está mal? Era exactamente eso lo que Isabela sentía en aquel momento. El vestido blanco, elegido con tanto cariño meses antes, ahora parecía una fantasía cruel. Cada encaje, cada perla bordada a mano contaba una mentira, porque Isabela no estaba allí por amor, al menos no solo por amor. Estaba allí por venganza. Y la venganza, mis amigos, es un plato que se come frío, muy frío. Gabriel esperaba en el altar, hermoso como siempre, con esa sonrisa que hacía que su corazón se disparara desde el primer encuentro. 2 años de noviazgo, 2 años de planes, 2 años construyendo lo que ella creía que era el amor de su vida. Pero hace 3 semanas todo cambió. 3 semanas que transformaron a la novia enamorada en una mujer con una misión. Porque a veces la vida nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando ese lugar es el último donde nos gustaría estar. El descubrimiento había llegado a través de una carpeta Manila simple, entregada por un investigador privado que había contratado por pura intuición femenina. Intuición que debería haber escuchado mucho antes. Dentro de esa carpeta, fotografías, documentos y una verdad que cortó su alma como una hoja afilada. Gabriel Mendoza, hijo de Rodrigo Mendoza, el hombre que, 15 años atrás, había orquestado el accidente que mató a sus padres. Ya pasaron por ese momento en que el suelo simplemente desaparece debajo de sus pies, cuando todo lo que creían sobre su vida se revela como una ilusión. Isabela cerró los ojos y volvió a esa noche. Tenía apenas 13 años. Estaba en el asiento trasero del coche, regresando de un viaje en familia. Sus padres conversaban bajito en el asiento delantero, riéndose de alguna broma interna. Era una de esas noches perfectas de verano, con las ventanas abiertas y el aroma de jazmín en el aire. Entonces vino el camión, pero no fue un accidente. Nunca fue un accidente. El conductor del camión había sido pagado. Los frenos que fallaron habían sido saboteados. El seguro de vida de sus padres, que parecía una precaución normal, era en realidad el motivo de sus muertes. Y detrás de todo eso, como un maestro dirigiendo una sinfonía macabra, estaba Rodrigo Mendoza, y ahora, 15 años después, estaba a punto de casarse con su hijo. Isabela, la voz suave de su madrina, la trajo de vuelta al presente. «Está todo bien, querida. Estás pálida». Isabela forzó una sonrisa, la misma sonrisa que había practicado en el espejo durante semanas. «Solo nervios de novia», mintió con una facilidad que la sorprendió. Porque cuando cargas un secreto tan pesado, mentir se convierte en una segunda naturaleza. Pero la verdad era que Isabela no estaba nerviosa. Estaba determinada, porque en aquel momento, mirando su reflejo en el espejo, había tomado la decisión más importante de su vida. No iba a cancelar la boda, no iba a confrontar a Gabriel con la verdad, no todavía. Se iba a casar. Iba a entrar en esa familia, iba a conquistar la confianza de cada uno de ellos. Y entonces, cuando el momento fuera perfecto, cuando tuviera todas las pruebas necesarias, iba a destruir a Rodrigo Mendoza de la misma forma que él destruyó a su familia. La música comenzó a sonar. Era la hora. Isabela respiró profundo, ajustó el velo una última vez y caminó hacia la puerta. Cada paso era calculado, cada movimiento tenía un propósito, porque a veces, para hacer justicia,
necesitamos primero aprender a vivir con nuestros demonios. Cuando las puertas se abrieron y vio a Gabriel en el altar, su corazón se partió un poco más, porque la parte más cruel de toda esta historia era que realmente lo amaba. Amaba al hombre que no tenía culpa de los pecados del padre. Amaba al hombre que estaba a punto de usar como pieza en su juego de ajedrez. Pero pueden coexistir el amor y la venganza en el mismo corazón. Isabela estaba a punto de descubrirlo, y mientras caminaba por el pasillo, sonriendo a los invitados que no tenían idea del drama que se desarrollaba justo frente a ellos, Isabela hizo una promesa silenciosa a los padres que perdió hace 15 años. Se hará justicia, no importa el precio. Pero aún no sabía que el precio sería mucho mayor de lo que imaginaba. El sonido de los frenos chirriando aún resonaba en las pesadillas de Isabela, incluso 15 años después. Esa noche fatídica, ella no era Isabela Mendoza, la novia radiante. Era solo Bella Santos, una niña de 13 años que estaba a punto de perder todo lo que amaba en el mundo. ¿Saben cuando dicen que nuestra vida pasa como una película frente a nosotros en los momentos de peligro? Pues es mentira. En realidad, todo queda en cámara lenta, cada detalle grabado para siempre en la memoria. El camión vino por el lado derecho, exactamente donde su padre estaba manejando. Isabela recuerda el grito de la madre, el sonido del metal retorciéndose, el olor de gasolina mezclado con sangre. Pero lo que nunca le contó a nadie, ni a la policía, ni a los médicos, ni siquiera a la abuela que la crió, fue lo que vio en los segundos antes del impacto. Un hombre parado en la esquina, un hombre que no corrió a ayudar cuando el accidente ocurrió, un hombre que simplemente observó, hizo una llamada rápida y desapareció en la oscuridad. Años después, cuando vio la foto de Rodrigo Mendoza por primera vez, reconoció inmediatamente esos ojos fríos. Isabela pasó 3 meses en el hospital, costillas rotas, traumatismo craneal, cortes por todo el cuerpo, pero las heridas físicas sanaron. Las emocionales, bueno, esas se transformaron en algo mucho más peligroso, una sed de justicia que crecía cada día. El dolor tiene una forma curiosa de moldearnos. Puede quebrarnos completamente o transformarnos en algo más fuerte de lo que jamás imaginamos ser. La abuela Elena la recibió en casa con los brazos abiertos y el corazón partido. Era una mujer simple, que trabajaba como costurera para mantener a la nieta huérfana. Nunca tuvieron mucho dinero, pero tenían algo que el dinero no compra: amor incondicional. Mi pequeña guerrera, era como la abuela la llamaba. Sobreviviste por una razón. Dios tiene planes para ti. Y como la abuela Elena tenía razón, solo que los planes eran mucho más complejos de lo que ella imaginaba. Durante años, Isabela investigó por cuenta propia. Guardaba cada recorte de periódico, cada documento del seguro, cada reporte policial. La versión oficial era siempre la misma: accidente causado por falla mecánica. Pero Isabela sabía que había algo más. A los 16 años, descubrió que el conductor del camión había muerto en una pelea de bar apenas 2 semanas después del accidente. ¡Qué conveniente! ¿No es cierto? Las coincidencias en exceso dejan de ser coincidencias. A los 18, descubrió que el seguro de sus padres había sido aumentado misteriosamente 6 meses antes de su muerte. Alguien los había convencido de hacerlo, pero los registros de la aseguradora habían desaparecido. A los 21, finalmente consiguió acceso a los archivos de la empresa donde trabajaba su padre. Y fue ahí que el nombre Mendoza apareció por primera vez. Rodrigo Mendoza era socio minoritario de la constructora y había una disputa legal en curso. Una disputa que involucraba mucho dinero y que el padre de Isabela estaba a punto de ganar. ¿Conocen esa sensación cuando las piezas del rompecabezas finalmente comienzan a encajar? Es liberador
y aterrador al mismo tiempo. Pero pruebas concretas, esas eran más difíciles de conseguir. Rodrigo Mendoza era un hombre poderoso, con conexiones en todos los lugares correctos. Cada vez que Isabela se acercaba a la verdad, las puertas se cerraban, los documentos desaparecían, las personas cambiaban de versión. Fue entonces que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si no podía llegar hasta Rodrigo Mendoza por la ley, llegaría por la familia. A veces, para cazar un lobo, necesitas disfrazarte de cordero. Isabela comenzó a estudiar a la familia Mendoza obsesivamente. Descubrió que Rodrigo tenía un hijo, Gabriel, que estaba terminando la carrera de arquitectura. Descubrió los lugares que frecuentaba, los amigos que tenía, hasta la marca de café que prefería. Y fue así que, en una mañana aparentemente casual de martes, Isabela se topó con Gabriel en el Café Central. El destino es gracioso. A veces nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando estamos mintiendo sobre nuestros motivos para estar allí. Gabriel era todo lo que no esperaba: gentil, divertido, con una sonrisa que iluminaba el ambiente y una forma de hablar sobre arquitectura que hacía brillar los ojos. No tenía nada de la frialdad que imaginaba encontrar en un Mendoza. «Perdón, derramé café en tu blusa», dijo él, genuinamente preocupado. «Está bien», Isabela respondió, forzando una sonrisa nerviosa. «Pasa, al menos déjame pagar una nueva. O, ¿qué tal un café para compensar el que se perdió?» Y así fue como comenzó, con una mentira disfrazada de accidente. En los primeros encuentros, Isabela se sentía como una actriz interpretando el papel de su vida. Cada risa era calculada, cada historia personal cuidadosamente editada para ocultar su verdadera identidad. Había cambiado el apellido de Santos a Silva años antes, justamente para borrar cualquier conexión con el pasado. Pero algo inesperado ocurrió. Gabriel era real, genuino, apasionado por la arquitectura sostenible, preocupado por causas sociales, completamente diferente de la imagen que tenía de la familia Mendoza. Y ahí está el peligro. Cuando planeas usar a alguien, pero terminas enamorándote de esa persona. 6 meses después, Isabela estaba completamente perdida. El plan original era simple: conquistar a Gabriel, entrar en la familia, recopilar evidencias y destruir a Rodrigo. Pero ahora despertaba todas las mañanas con el corazón partido, porque cada «te amo» que Gabriel susurraba era real para él, pero una mentira para ella. Cargar ese dolor era como tener una piedra en el zapato todos los días. Puedes hasta olvidarte por algunos momentos, pero a cada paso te recuerda que está ahí, lastimando, molestando, nunca dejándote en paz. La abuela Elena percibía que algo estaba mal. «Mi pequeña guerrera, estás diferente, más triste. ¿Ese muchacho te está haciendo bien?» «Estoy bien, abuela, es solo complicado». «El amor siempre lo es, hija mía. Pero no puede ser tan complicado que te pierdas a ti misma en el proceso». Si la abuela Elena supiera lo proféticas que eran esas palabras. 2 años pasaron. 2 años de noviazgo construido sobre una mentira que Isabela cargaba como un peso en el pecho. Gabriel hablaba sobre matrimonio, sobre hijos, sobre un futuro que ella sabía que era imposible, porque ¿cómo construyes un futuro con alguien cuando tu pasado es una bomba de tiempo a punto de explotar? Y fue exactamente cuando Gabriel le pidió matrimonio, con un anillo que pertenecía a su abuela, que Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a aceptar, se iba a casar, iba a entrar oficialmente en la familia Mendoza, pero primero necesitaba tener certeza absoluta de que Rodrigo era realmente culpable, porque si iba a destruir el amor de su vida, necesitaba estar segura de que valía la pena.
Fue entonces que contrató al investigador privado y descubrió que la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. 3 semanas antes de la boda, Isabela estaba sentada en un café diferente al usual, lejos de los lugares que frecuentaba con Gabriel. Frente a ella, una carpeta manila que parecía inofensiva, pero que cargaba el poder de destruir o confirmar todo lo que sospechaba desde hacía años. El investigador privado, un hombre de mediana edad llamado Detective Morales, la observaba con expresión seria. «Señorita Silva, ¿está segura de que quiere ver esto? Algunas verdades nos cambian para siempre. Saben cuando están al borde de un precipicio y saben que, una vez que salten, no hay vuelta atrás». Era exactamente así como Isabela se sentía. «Necesito saber», susurró, las manos temblando ligeramente. «Pasé 15 años de mi vida buscando respuestas». Detective Morales asintió y empujó la carpeta hacia ella. «Que Rodrigo Mendoza no es solo culpable de lo que pasó con sus padres, señorita. Es culpable de mucho más». Y fue así que el mundo de Isabela se desplomó por segunda vez en su vida. La primera foto mostraba a Rodrigo Mendoza en una reunión, 3 días antes del accidente. En la mesa, documentos que Isabela reconoció inmediatamente. Eran los contratos que su padre estaba a punto de firmar, contratos que lo harían socio mayoritario de la constructora. La segunda foto era aún más perturbadora. Rodrigo entregando un sobre a un hombre que Isabela también reconoció. El conductor del camión. Pero fue la tercera foto la que hizo que su sangre se helara en las venas. Gabriel estaba ahí. No como cómplice, sino como testigo inocente. Era apenas un adolescente en esa época, pero estaba presente en esa reunión. El hijo acompañando al padre en negocios de la familia. ¿Él sabía?, Isabela preguntó, la voz casi inaudible. «Gabriel, no hay evidencias de que supiera algo. Era solo un muchacho, pero... ¿Pero qué? Creció con el dinero sucio, señorita, la casa donde van a vivir, el coche que maneja, la empresa que va a heredar, todo fue construido sobre la sangre de sus padres. ¿Cuántas veces en la vida nos enamoramos de la persona equivocada? Pero ¿qué pasa cuando descubrimos que la persona equivocada lleva el ADN de quien más odiamos en el mundo?» Isabela cerró los ojos y recordó cómo todo comenzó. Esa mañana de martes en el Café Central, hace 2 años. Había pasado semanas observando a Gabriel, estudiando su rutina, esperando el momento perfecto para el encuentro casual. Gabriel llegaba siempre a las 8:30, pedía un café americano doble y un croissant de chocolate. Se sentaba siempre en la misma mesa, cerca de la ventana, y se quedaba ahí por exactamente 1 hora, trabajando en proyectos de la universidad. Isabela había ensayado ese momento cientos de veces. Qué decir, cómo actuar, qué expresión facial usar. Pero cuando finalmente ocurrió, cuando Gabriel realmente se topó con ella y derramó café en su blusa, nada salió como había planeado. Porque la vida tiene una forma cruel de sorprendernos exactamente cuando creemos que tenemos todo bajo control. «Dios, soy un desastre ambulante», Gabriel dijo, genuinamente mortificado. «En serio, debería venir con una advertencia. Peligro, hombre sin coordinación motora suelto». Isabela se rió. Y no fue una risa ensayada, fue real, espontánea, porque Gabriel era genuinamente divertido. «Está bien, los accidentes pasan», respondió, tratando de recordar el guión que había preparado. «No, no está bien. Mira tu blusa. ¿Era nueva?» «No, ya la tenía desde hace tiempo». Isabela mintió, porque en realidad había comprado esa blusa específicamente para ese encuentro. «Aún así, me siento pésimo. Mira, hay una lavandería aquí cerca y también una tienda de ropa. Déjame al menos tratar de arreglar esta situación».
Y fue ahí que Isabela se dio cuenta de que Gabriel no era solo diferente de lo que esperaba, era especial. Pasaron toda la mañana juntos. Gabriel insistió en pagar una blusa nueva. Después sugirió un almuerzo para disculparse adecuadamente. Durante el almuerzo, habló sobre arquitectura sostenible, sobre proyectos para comunidades necesitadas, sobre cómo quería usar la profesión para hacer la diferencia en el mundo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, Gabriel dijo, los ojos brillando de pasión. Esos arquitectos que solo piensan en dinero, que construyen edificios horribles solo porque es más barato. La arquitectura debería ser sobre crear espacios que mejoren la vida de las personas, no sobre llenar los bolsillos de empresarios codiciosos. En ese momento, Isabela sintió algo que no estaba en sus planes: admiración genuina. En los meses que siguieron, Isabela descubrió que Gabriel era todo lo que no esperaba encontrar en un Mendoza. Era gentil con los meseros, daba limosna a personas sin hogar, visitaba a su abuela todos los domingos. Cuando finalmente conoció a doña Carmen, la abuela de Gabriel, se enamoró de la viejita dulce que hacía los mejores churros del mundo. «Mi Gabriel es especial», doña Carmen le dijo a Isabela en una de esas tardes de domingo. «No es como su padre. Gabriel tiene el corazón de su madre». Y fue ahí que Isabela comenzó a entender la complejidad de la situación en la que se había metido. Gabriel raramente hablaba sobre su padre. Cuando el tema surgía, cambiaba de tópico rápidamente o hacía comentarios vagos sobre negocios de la familia que no le interesaban. Era claro que había una tensión ahí, una distancia emocional que Gabriel prefería no explorar. «Mi padre y yo somos muy diferentes», Gabriel dijo una vez, cuando Isabela preguntó por qué no trabajaba en la empresa de la familia. «Él ve la arquitectura como negocio, yo la veo como arte. Él quiere ganancia rápida, yo quiero impacto duradero. Mejor mantengamos nuestras carreras separadas». ¿Será que Gabriel sospechaba algo sobre su padre, o era solo una diferencia natural de personalidad? El primer «te amo» llegó 6 meses después, en una noche de lluvia cuando estaban atrapados en el coche, esperando que pasara la tormenta. Gabriel estaba hablando sobre un proyecto de la universidad, animado como siempre, cuando se detuvo a mitad de la frase. «Perdón, estoy hablando demasiado sobre trabajo», dijo. «No, me encanta cuando hablas sobre arquitectura, tus ojos brillan». Gabriel sonrió, tomó su mano y dijo: «Isabela, creo que estoy enamorado de ti». Y en ese momento, Isabela se dio cuenta de que estaba enamorada también. De verdad, ya no era parte del plan. La propuesta de matrimonio llegó 2 años después, en un atardecer en la playa, donde tuvieron su primera cita oficial. Gabriel había planeado todo hasta el mínimo detalle, incluso contrató un fotógrafo para capturar el momento. «Isabela Silva», dijo, arrodillado en la arena, «transformaste mi vida de formas que ni sabía que eran posibles. ¿Quieres casarte conmigo?». E Isabela dijo que sí, aun sabiendo que estaba mintiendo sobre quién realmente era. Ahora, mirando las fotos en la carpeta del detective Morales, Isabela entendía la cruel ironía del destino. Se había infiltrado en la familia Mendoza para destruirlos, pero terminó enamorándose genuinamente del único miembro inocente de la familia. «¿Qué más descubrió?», preguntó al detective, la voz firme a pesar del corazón partido. «Rodrigo Mendoza no se detuvo con sus padres, señorita. Hay al menos 3 otros accidentes sospechosos en los últimos 15 años, siempre involucrando personas que amenazaban sus negocios, y fue en ese momento que Isabela tomó la decisión que lo cambiaría todo. No iba a cancelar la boda. Se iba a casar con Gabriel, entrar oficialmente en la familia Mendoza y usar esa posición para finalmente hacer justicia. Pero aún no sabía que Gabriel guardaba sus propios secretos.
2 semanas antes de la boda, Isabela comenzó a notar cosas que había ignorado durante 2 años de noviazgo. Pequeños detalles que, aisladamente, parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón perturbador. Saben cuando están buscando algo específico y de repente comienzan a ver pistas en todas partes. Es como si el universo estuviera tratando de contarles una historia que no querían escuchar. Todo comenzó cuando Gabriel la llevó a conocer la casa de la familia por primera vez. Una mansión imponente en el barrio más noble de la ciudad, con jardines que parecían salidos de una revista y una arquitectura que gritaba dinero viejo. ¡Guau! Isabela susurró, genuinamente impresionada. Su familia siempre vivió aquí. Mi padre compró esta casa cuando yo tenía, déjame ver, unos 14 años. Gabriel respondió, una sombra pasando rápidamente por su rostro. Fue justo después de un gran negocio que cerró. 14 años. Exactamente un año después de la muerte de los padres de Isabela. Dentro de la casa, las paredes estaban decoradas con fotos de la familia. Isabela caminó por los pasillos como si estuviera en un museo, estudiando cada imagen, buscando... Bueno, no sabía exactamente qué estaba buscando. Fue entonces que lo vio. Una foto de Gabriel adolescente, al lado de su padre, frente a un edificio que Isabela reconoció inmediatamente. Era la sede de la constructora donde trabajaba su padre. La misma constructora que estaba en el centro de la disputa legal que costó la vida de sus padres. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, preguntó, tratando de mantener la voz casual. Gabriel miró la foto y frunció el ceño. Ah, esa fue hace mucho tiempo. Mi padre me llevaba a la oficina a veces, cuando era más joven. Decía que era importante que entendiera los negocios de la familia. Negocios de la familia. Qué eufemismo interesante para asesinato. ¿Te gustaba ir con él? Gabriel dudó. En realidad no mucho. Había algo sobre ese lugar, sobre las personas que mi padre encontraba ahí. No sé explicarlo. Era como si hubiera secretos en cada conversación, como si siempre me estuviera perdiendo la parte más importante de la historia. A veces, la intuición de un niño es más aguda que la de cualquier adulto. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en la expresión en el rostro de Gabriel cuando habló sobre los negocios de la familia. Había algo ahí, una desconfianza, una inquietud que cargaba desde hacía años. ¿Será que Gabriel sospechaba algo sobre su padre? La semana siguiente, Isabela comenzó a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo Gabriel siempre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba accidentes de tráfico. Cómo evitaba hablar sobre el periodo de la adolescencia. Cómo sus ojos se oscurecían siempre que su padre llamaba. La intuición femenina es algo poderoso. Es como tener un radar interno que detecta mentiras, secretos y peligros antes de que la mente consciente procese la información. El momento decisivo llegó durante una cena en casa de los Mendoza. Isabela estaba ayudando a la madre de Gabriel en la cocina cuando escuchó una conversación en el estudio. Las voces estaban bajas, pero la puerta estaba entreabierta. Gabriel, necesitas entender que algunos sacrificios son necesarios en los negocios. Era la voz de Rodrigo. ¿Qué tipo de sacrificios, papá? Porque tengo la impresión de que estás hablando de algo mucho más serio que recortar costos. Siempre fuiste muy sensible, hijo mío. El mundo de los negocios no es lugar para sentimentalismos. ¿Sentimentalismos? Papá, encontré unos documentos viejos en tu oficina la semana pasada. Documentos sobre accidentes, sobre seguros. ¿Qué exactamente pasó con esa familia Santos hace 15 años? La sangre de Isabela se heló. Gabriel sabía sobre su familia.
Eso no es asunto tuyo, Gabriel, y sugiero que dejes de hurgar en mis archivos. ¿No es asunto mío? Papá, si hiciste algo, hice lo que era necesario para proteger a nuestra familia, para garantizar que tuvieras un futuro. A veces, para construir algo grande, algunas personas necesitan salir del camino. Y fue en ese momento que Isabela se dio cuenta de que Gabriel no era solo inocente, estaba investigando a su propio padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela contuvo la respiración, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían escucharlo. «Ya no puedo fingir que no veo, papá», Gabriel dijo finalmente, la voz cargada de dolor. «Ya no puedo cerrar los ojos a lo que hiciste. No vas a hacer nada, Gabriel, porque si lo haces, no será solo mi reputación la que será destruida, será toda nuestra familia, será el futuro de tu novia también». La amenaza era clara. Rodrigo sabía que Gabriel no arriesgaría perjudicar a Isabela. Esa noche, en el coche regresando a casa, Gabriel estaba más silencioso de lo normal. Isabela quería desesperadamente contarle la verdad. Quería decir que era Isabela Santos, no Silva, que sabía exactamente de qué estaban hablando. Pero ¿cómo le dices a la persona que amas que toda su relación fue construida sobre una mentira? «Gabe, ¿está todo bien? Pareces preocupado», dijo suavemente. Gabriel detuvo el coche en el acotamiento y se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Isabela, si descubrieras que alguien de tu familia hizo algo terrible, algo imperdonable, ¿qué harías? ¿Ya pasaron por la sensación de que necesitan elegir entre ser quienes siempre fueron o convertirse en alguien que nunca imaginaron ser?» Porque fue exactamente eso lo que le pasó a Isabela esa noche. «Depende», respondió cuidadosamente. «¿Terrible cómo?» «Como lastimar personas inocentes, como destruir familias por codicia». Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos. Gabriel estaba sufriendo, cargando un peso que no era suyo, y ella estaba ahí, mintiéndole, cuando podría estar a su lado, luchando juntos por la justicia. «Creo», dijo lentamente, «que a veces tenemos que elegir entre lealtad familiar y hacer lo correcto. Y hacer lo correcto no siempre es fácil». Gabriel la miró a los ojos. «¿Y si hacer lo correcto significara perder todo? ¿Perder la familia? ¿Perder el futuro que planeaste? Entonces haría lo correcto de todas formas, porque algunas cosas son más importantes que nuestra propia felicidad». En ese momento, Isabela se dio cuenta de que ella y Gabriel estaban luchando la misma batalla, solo que desde lados opuestos de la misma guerra. Gabriel tomó su mano. «Te amo, Isabela, y prometo que, pase lo que pase, te voy a proteger». «¿Proteger de qué?» «De mi padre, de mi familia, de mí mismo, si es necesario». Y fue en ese momento que Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. Le iba a contar la verdad a Gabriel, después de la boda, cuando estuvieran oficialmente unidos, cuando tuviera acceso total a la familia Mendoza, cuando pudiera recopilar todas las evidencias necesarias. Iban a destruir a Rodrigo Mendoza juntos, pero Isabela no sabía que Gabriel ya estaba un paso adelante de ella. Una semana antes de la boda, Isabela estaba sentada en su apartamento mirando la segunda carpeta que el detective Morales había entregado. Esta era diferente de la primera, más gruesa, más pesada, como si cargara el peso de años de investigación. «Esta carpeta contiene todo, señorita», Morales había dicho, «pero una vez que la abra, no hay forma de volver atrás. Algunas verdades nos cambian para siempre. Saben esa sensación cuando están al borde de un precipicio y saben que, una vez que salten, su vida nunca más será la misma». Isabela respiró profundo y abrió la carpeta.
Lo primero que vio fue una foto de ella misma, a los 13 años, saliendo del hospital después del accidente. Alguien la había estado observando desde el principio. La segunda foto la hizo ahogarse. Era Gabriel, a los 15 años, en una sesión de terapia. El reporte anexo decía: paciente presenta signos de trauma postestrés relacionado con presenciar eventos violentos. Se recomienda seguimiento psicológico continuado. Gabriel había presenciado algo que lo traumatizó tanto que necesitó terapia. Isabela continuó hojeando, las manos temblando. Documentos bancarios mostraban transferencias sospechosas. Grabaciones de audio revelaban conversaciones entre Rodrigo y otros hombres, planeando no solo la muerte de los padres de Isabela, sino de otras personas también. Y entonces encontró lo que cambió todo. Una carta, escrita a mano, con la letra de Gabriel. La carta estaba fechada 3 años atrás. Papá, sé lo que hiciste con la familia Santos. Te vi esa noche hablando con ese hombre. Tenía 15 años, pero no era idiota. Sé que mandaste matar a esas personas. Y sé que no fueron los únicos. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Gabriel sabía, hace 3 años sabía sobre sus padres, y aún así se había acercado a ella. Era como descubrir que la comida que más amas en la vida está hecha con veneno. Tu corazón quiere seguir amando, pero tu mente grita: «Esto te va a matar». Continuó leyendo, las lágrimas empañando su visión. Ya no puedo vivir con este secreto, no puedo seguir fingiendo que no sé, pero tampoco puedo destruir a nuestra familia. Entonces voy a hacer lo correcto a mi manera. Voy a encontrar a las familias de las víctimas. Voy a tratar, de alguna forma, de compensar lo que hiciste. Isabela soltó la carta, el corazón latiendo descontroladamente. Gabriel no se había acercado a ella por casualidad. Sabía exactamente quién era. Pero ¿eso significaba que todo fue una mentira? ¿O significaba que Gabriel estaba tratando de hacer justicia a su propia manera? Tomó el teléfono y llamó al detective Morales. ¿Sabía esto? ¿Sabía que Gabriel conocía mi identidad? Lo sospechaba, señorita. Gabriel contrató un investigador privado también, cerca de 6 meses antes de conocerla. Estaba buscando a las familias de las víctimas de su padre. ¿Y no creyó importante contarme esto antes? Pensé que debería descubrirlo por sí misma. Algunas verdades necesitan ser digeridas lentamente. Isabela colgó el teléfono y se sentó en el suelo, tratando de procesar todo. Gabriel sabía quién era desde el principio. El encuentro en el café no fue casual de su parte tampoco. Estaban jugando el mismo juego, solo que ninguno de los dos sabía que el otro estaba jugando. Pero, ¿cuál era exactamente el juego de Gabriel? Isabela volvió a la carpeta y encontró más cartas, más documentos. Gabriel había estado recopilando evidencias contra su propio padre durante años. Tenía grabaciones, fotografías, documentos financieros, todo lo que sería necesario para poner a Rodrigo en prisión. Y entonces encontró la última carta. Esta estaba fechada apenas 2 meses atrás. Isabela, si estás leyendo esto, significa que descubriste la verdad sobre quién soy y quién eres. Significa que ambos dejamos de fingir. Sé que eres Isabela Santos. Lo sé desde el primer día que nos conocimos. Sé que te acercaste a mí para vengarte de mi padre, y lo permití porque yo quería lo mismo. Pero algo pasó que ninguno de nosotros planeó. Me enamoré de ti, de verdad, y espero que, de alguna forma, tú también te hayas enamorado de mí. Si quieres cancelar la boda después de descubrir esto, lo entenderé. Pero si quieres destruir a mi padre, si quieres hacer justicia por tus padres, entonces hagámoslo juntos. Porque somos solo 2 personas lastimadas tratando de lidiar con el dolor.
Pero juntos, juntos, podemos ser justicia. Isabela soltó la carta y comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Gabriel no era su enemigo, nunca lo fue. Eran aliados que se enamoraron mientras fingían ser enemigos. Esa noche, Gabriel llegó a su apartamento como siempre hacía, pero esta vez Isabela estaba esperando con la carpeta abierta en la mesa. ¿Desde cuándo sabes?, preguntó tan pronto como él entró. Gabriel miró la carpeta y suspiró. Desde siempre, desde el primer día. Y me dejaste creer que te estaba engañando, porque yo también te estaba engañando. Gabriel se sentó a su lado. Isabela, pasé años buscando una forma de hacer justicia por lo que hizo mi padre. Cuando descubrí que te estabas acercando a mí, pensé que tal vez el universo nos estaba dando una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer juntos lo que ninguno de nosotros podría hacer solo. Ya pasaron por la sensación de que el suelo desaparece debajo de sus pies, pero en lugar de caer, descubren que pueden volar. Isabela miró a los ojos de Gabriel y vio el mismo dolor que cargaba desde hacía 15 años. La misma sed de justicia, la misma determinación. ¿Realmente me amas?, preguntó. Más de lo que imaginé que era posible amar a alguien. ¿Y tú? Te amo tanto que duele. Duele porque pensé que estaba traicionando a mis padres al enamorarme del hijo del asesino. Gabriel tomó sus manos. Tus padres no querían venganzas, Isabela. Querían justicia, y justicia es exactamente lo que les vamos a dar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Gabriel sonrió por primera vez en semanas, casándonos, entrando oficialmente en la familia y usando nuestra luna de miel para recopilar las últimas evidencias que necesitamos. ¿Nuestra luna de miel? Mi padre va a estar fuera del país por 2 semanas después de la boda. Es la oportunidad perfecta para acceder a su caja fuerte. Tomar los documentos originales, las grabaciones que guarda como seguro. Isabela miró a Gabriel. Realmente lo miró. Y por primera vez en 2 años lo vio completamente. No como el hijo del enemigo, no como una pieza en su juego de ajedrez, sino como su compañero, su igual, su amor. Entonces, casémonos, dijo, y destruyamos a tu padre juntos. Pero no sabían que Rodrigo Mendoza estaba un paso adelante de ambos. La noche antes de la boda, Isabela y Gabriel estaban sentados en la terraza de su apartamento, mirando las estrellas y finalizando los últimos detalles del plan que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás seguro de esto?, Gabriel preguntó por 10ª vez, sosteniendo su mano. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Mi padre no es solo un criminal, Isabela, es peligroso. Estoy segura, Isabela respondió, pero su voz temblaba ligeramente. Pasé 15 años de mi vida soñando con este momento. No voy a rendirme ahora. Gabriel llevó la mano de ella a sus labios y la besó suavemente. Entonces mañana no será solo nuestra boda, será el inicio de nuestra misión. ¿Y qué misión era esa? Infiltrarse completamente en la familia Mendoza, ganar la confianza total de Rodrigo y recopilar evidencias suficientes para ponerlo tras las rejas por el resto de su vida. El plan era complejo, pero bien elaborado. Durante la luna de miel, mientras Rodrigo estuviera en viaje de negocios en Europa, tendrían acceso total a la mansión de la familia. Gabriel conocía la combinación de la caja fuerte de su padre. Sabía dónde estaban guardados los documentos más comprometedores. Mi padre guarda todo, Gabriel explicó. Es paranoico, cree que tener evidencias de sus propios crímenes es una forma de protegerse. Tiene grabaciones, fotografías, contratos, todo lo que necesitamos para destruirlo. ¿Y si sospecha algo?
Por eso vamos a tener que ser los yernos perfectos. Vamos a cenar con él todas las semanas. Vamos a mostrar interés en los negocios de la familia. Vamos a hacer que crea que estamos de su lado. En la mañana de la boda, Isabela despertó con una sensación extraña. Era como si estuviera viviendo dos vidas simultáneamente, la de la novia feliz y la de la justiciera determinada. Mientras se arreglaba, pensaba en sus padres. «Papá, mamá», susurró al espejo, «hoy comienza nuestra venganza, pero ya no es solo mía. Ahora tengo un aliado, alguien que los ama tanto como yo, incluso sin haberlos conocido». La ceremonia fue perfecta. Rodrigo Mendoza estaba radiante, creyendo que finalmente tenía control total sobre la vida de su hijo. No tenía idea de que estaba entregando las llaves de su propio reino a sus enemigos. «Bienvenida a la familia, mi querida», Rodrigo le dijo a Isabela durante la recepción, besando su mano con una sonrisa que ella reconoció de sus pesadillas. «Gabriel eligió muy bien. Gracias, señor Mendoza. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia». Isabela respondió, forzando la sonrisa más dulce que pudo. Si él supiera a quién realmente estaba abrazando. Durante la fiesta, Isabela observó a Rodrigo interactuando con los invitados. Era encantador, carismático, el tipo de hombre que inspiraba confianza y respeto. Nadie ahí podría imaginar que estaban celebrando al lado de un asesino. «Es bueno en lo que hace», Gabriel susurró en su oído durante un baile. Por eso logró escapar impune por tanto tiempo. «Pero no va a escapar esta vez», Isabela respondió. «No esta vez». La luna de miel comenzó al día siguiente. Fueron a una casa en la playa, propiedad de la familia Mendoza, mientras Rodrigo viajaba para cerrar negocios en España. Era la oportunidad perfecta. Al tercer día, volvieron a la ciudad con la excusa de recoger algunas cosas que habían olvidado. En realidad, era hora de poner el plan en acción. La mansión estaba vacía, excepto por los empleados, que Gabriel despidió con la excusa de que querían privacidad para actividades de recién casados. «La caja fuerte está en el estudio», Gabriel explicó mientras subían las escaleras. «Mi padre cree que nadie conoce la combinación, pero lo vi abrirla cientos de veces cuando era niño». El estudio de Rodrigo era imponente, con estantes llenos de libros de derecho y economía, cuadros caros en las paredes y un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el coche de Isabela. Detrás de un cuadro de Picasso estaba la caja fuerte. Gabriel digitó la combinación, la fecha de nacimiento de su madre, que había muerto cuando él era pequeño. «Típico de mi padre», Gabriel murmuró, «usar la memoria de mi madre para proteger sus secretos sucios». Dentro de la caja fuerte encontraron mucho más de lo que esperaban. No eran solo documentos sobre la muerte de los padres de Isabela. Había evidencias de al menos 10 otros accidentes a lo largo de los años. «Dios mío», Isabela susurró, hojeando los papeles, «¿cuántas familias destruyó?». Gabriel estaba pálido, sosteniendo una grabación de audio. «Isabela, necesitas escuchar esto». La grabación era de una conversación entre Rodrigo y otro hombre, fechada apenas 6 meses atrás. «El muchacho se está volviendo muy curioso», decía la voz de Rodrigo. «Gabriel está haciendo preguntas sobre el pasado. ¿Quieres que me encargue de él?», preguntaba la otra voz. «No, es mi hijo. Pero si se convierte en un problema real, bueno, los accidentes pasan en las familias». Isabela miró a Gabriel, que tenía lágrimas en los ojos. «Estaba planeando matarme». Gabriel susurró. «Mi propio padre estaba planeando matarme si descubría demasiado». Isabela lo abrazó. «Pero no descubriste demasiado. Nosotros descubrimos, y ahora vamos a usar esto contra él».
Pasaron horas copiando documentos, grabando audios, fotografiando evidencias. Cuando terminaron, tenían material suficiente para poner a Rodrigo en prisión por varias vidas. ¿Ahora qué hacemos?, Isabela preguntó. Ahora esperamos a que regrese del viaje. Vamos a seguir siendo los yernos perfectos por unas semanas más, hasta estar seguros de que tenemos todo. Y entonces hacemos justicia. Pero cuando regresaron a la casa de la playa esa noche, encontraron una sorpresa esperándolos. Rodrigo estaba ahí, sentado en la terraza, tomando un trago, como si nunca hubiera viajado. «Hola, niños», dijo con una sonrisa fría. «¿Cómo estuvo el paseo por la ciudad?» Habían sido descubiertos y ahora Rodrigo Mendoza estaba listo para jugar su último y más peligroso juego. El silencio en la terraza era ensordecedor. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras miraba a Rodrigo Mendoza, que los observaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Gabriel instintivamente se posicionó frente a ella como un escudo protector. «Papá, pensé que estabas en España», Gabriel dijo, tratando de mantener la voz firme. «Cambio de planes, hijo mío. A veces los negocios más importantes están justo debajo de nuestras narices. ¿Saben esa sensación cuando se dan cuenta de que están siendo observados por un depredador?» Era exactamente así como Isabela se sentía. Rodrigo se levantó lentamente, el trago aún en la mano. «Isabela querida, estás pálida. ¿Todo bien?» Solo un poco cansada del viaje», mintió, forzando una sonrisa. Claro, la luna de miel puede ser agotadora». Su tono era casual, pero había algo siniestro en las entrelíneas. «¿Por qué no entran?» «Preparé una cena especial para ustedes». Dentro de la casa, la mesa estaba puesta para 3 personas. Velas encendidas, vino caro, una atmósfera que debería ser romántica, pero que parecía más un velorio. «Siéntense, por favor», Rodrigo dijo, indicando las sillas. «Tenemos mucho de qué conversar». Gabriel e Isabela intercambiaron una mirada rápida. Sabían que habían sido descubiertos, pero no sabían hasta qué punto. «Papá, ¿sobre qué quieres conversar?», Gabriel preguntó, tratando de sonar casual. Rodrigo sirvió el vino con movimientos deliberadamente lentos. «Sobre familia, hijo mío, sobre lealtad, sobre secretos». «Isabela», Rodrigo se dirigió a ella directamente, «¿sabes cuál es la cosa más importante en una familia?» «¿Amor?», respondió, la voz casi un susurro. «Confianza», corrigió. «Y cuando la confianza se rompe, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras». La cena continuó en una tensión casi palpable. Rodrigo contaba historias de la familia, hablaba sobre negocios, actuaba como si fuera una noche normal. Pero Isabela podía sentir que estaba jugando con ellos, como un gato con ratones. «Gabriel, ¿te acuerdas de cuando eras pequeño y solías jugar al detective?», Rodrigo preguntó de repente. Gabriel tragó saliva. «Me acuerdo. Siempre fuiste muy curioso, siempre haciendo preguntas, siempre buscando pistas. Me parecía adorable en esa época». Rodrigo tomó un sorbo del vino. «Pero la curiosidad en exceso puede ser peligrosa, ¿no creen?». Isabela sintió que la mano de Gabriel buscaba la suya por debajo de la mesa. Estaban en territorio enemigo, y el enemigo sabía exactamente quiénes eran. «Papá, estás actuando de forma extraña», Gabriel dijo finalmente. «¿Pasó algo?». Rodrigo se rió, pero no había humor en la risa. «Sí pasó, hijo mío. Descubrí que mi propia familia está conspirando contra mí». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. «No sé de qué hablas», Gabriel mintió. «¿No? Entonces tal vez esto refresque tu memoria». Rodrigo puso sobre la mesa una foto.
Era Gabriel e Isabela saliendo de la mansión de la familia esa tarde. ¿Realmente creyeron que no sabría? ¿Que no tengo cámaras de seguridad en mi propia casa? Gabriel se levantó bruscamente. Está bien, nos descubriste. ¿Y qué? ¿Y qué? Rodrigo también se levantó, el rostro transformándose en una máscara de frialdad. Mi propio hijo, conspirando con... Bueno, ¿con quién exactamente, Isabela? Isabela sintió que había llegado la hora de la verdad. Ya no había forma de fingir. Con Isabela Santos, dijo, levantando el mentón desafiantemente, hija de Carlos y María Santos, las personas que mandaste matar hace 15 años. Rodrigo aplaudió lentamente. Bravo, finalmente la verdad. ¿Sabes, Isabela? Me estaba preguntando cuándo ibas a dejar de fingir. ¿Sabías quién era yo? Desde el primer día. ¿Crees que fue coincidencia que Gabriel se topara contigo en ese café? Por favor, yo orquesté todo. El suelo desapareció debajo de los pies de Isabela. Todo había sido una trampa. Mentira, Gabriel dijo. Yo la busqué, yo. ¿Tú qué, hijo mío? ¿Tú contrataste un investigador privado? ¿Tú descubriste sobre las familias de las víctimas? Todo eso fue permitido por mí, controlado por mí. Isabela se sintió mareada. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque, mi querida, es mucho más fácil controlar a tus enemigos cuando creen que tienen el control. Rodrigo caminó hasta la ventana. Ustedes dos pasaron años recopilando evidencias contra mí, evidencias que yo les dejé encontrar. Las grabaciones, los documentos, Gabriel susurró. Falsos. Bueno, no todos. Algunos son reales, pero no prueban nada que pueda perjudicarme legalmente. Fueron muy ingenuos. Isabela sintió lágrimas de rabia quemando sus ojos. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Nuestro amor? ¿Nuestro matrimonio? ¿Todo? Gabriel la miró a los ojos. No, Isabela, nuestro amor es real, es lo único real en toda esta pesadilla. Rodrigo se rió nuevamente. ¡Qué conmovedor! Romeo y Julieta de los tiempos modernos. ¿Qué quieres de nosotros? Gabriel preguntó. Quiero que sigan siendo la pareja perfecta. Quiero que Isabela sea la nuera ejemplar. Quiero que me den nietos y vivan felices para siempre. ¿Y si nos negamos? Rodrigo se volteó hacia ellos y por primera vez Isabela vio al verdadero monstruo detrás de la máscara civilizada. Si se niegan, Isabela tendrá el mismo destino que sus padres. Y tú, mi querido hijo, tendrás un terrible accidente. Los accidentes pasan, ¿no es cierto? Isabela miró a Gabriel y vio la misma determinación que sentía. Habían sido engañados, manipulados, usados, pero aún tenían una carta bajo la manga, porque Rodrigo Mendoza había cometido un error, había subestimado el poder del amor verdadero, y el amor verdadero, cuando es amenazado, puede convertirse en la fuerza más peligrosa del mundo. Está bien, papá, Gabriel dijo finalmente, ganaste, seremos la familia perfecta que quieres. Rodrigo sonrió, satisfecho. Excelente decisión, hijo mío. Pero no sabía que Gabriel e Isabela ya estaban planeando el siguiente movimiento. Y esta vez no iban a subestimar al enemigo, porque a veces, para destruir un monstruo, necesitas convertirte en un monstruo también. E Isabela Santos estaba lista para transformarse. 3 meses pasaron desde esa noche terrible en la casa de la playa. Isabela y Gabriel vivían ahora en la mansión de la familia Mendoza, interpretando el papel de la pareja perfecta bajo la mirada vigilante de Rodrigo. Pero detrás de la fachada de armonía familiar estaban planeando algo que cambiaría todo. ¿Saben esa sensación cuando están armando un rompecabezas y, de repente, se dan cuenta de que la imagen que se está formando es mucho más sombría de lo que imaginaban? Isabela se había convertido en la nuera ejemplar.
Cenaba con Rodrigo todas las noches, mostraba interés en los negocios de la familia, incluso lo acompañaba a eventos sociales. Para el mundo exterior, era la esposa devota que había traído estabilidad a Gabriel. Pero en las horas silenciosas de la madrugada, cuando Rodrigo dormía, Isabela y Gabriel trabajaban en su verdadero proyecto. «Él puede habernos engañado con evidencias falsas», Gabriel susurró una noche, mientras registraban cuidadosamente el estudio. «Pero no puede falsificar todo. Tiene que haber algo real, algo que no puede controlar». Isabela estaba fotografiando discretamente papeles con el celular. «Encontré algo, mira esto». Era un contrato de seguro, pero no de los padres de Isabela. Era de una familia llamada Rodríguez, fechado apenas 2 años atrás. «Me acuerdo de esa familia», Gabriel dijo, el rostro palideciendo. «Murieron en un incendio accidental en su restaurante. Mi padre compró el terreno por una fracción del valor de mercado». Isabela continuó buscando y encontró algo que hizo que su corazón se disparara. Un disco duro externo escondido detrás de libros falsos en el estante. «Gabriel, mira esto. Tiene un sistema de respaldo que probablemente ni recuerda que existe». Conectaron el disco duro en la laptop de Gabriel. Lo que encontraron fue un tesoro de evidencias reales, conversaciones grabadas sin el conocimiento de los participantes, fotografías de encuentros secretos, transferencias bancarias que conectaban a Rodrigo con al menos 15 muertes accidentales en los últimos 20 años. «¡Dios mío!», Isabela susurró escuchando una grabación de Rodrigo dando instrucciones detalladas sobre cómo sabotear los frenos de un coche. «¿Cuántas personas mató?». «Muchas», Gabriel respondió, la voz cargada de horror. «Y lo peor es que crecí con el dinero de esas muertes. Cada cosa que tengo, cada oportunidad que tuve, fue pagada con sangre». Isabela tomó su mano. «No sabías, era solo un niño, pero ahora sé, y eso me hace cómplice si no hago nada». Descubrieron que Rodrigo no trabajaba solo. Había toda una red de personas, policías corruptos, jueces comprados, investigadores privados que fabricaban evidencias. Era un esquema mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. «Mira esto». Gabriel señaló un archivo. «Mi padre tiene expedientes sobre cada persona en esa red. Recopila información comprometedora sobre todos sus socios como forma de garantizar lealtad. Eso significa que tiene los puntos débiles de cada uno de ellos. Si logramos usar esa información». Fue entonces que Isabela encontró el archivo que cambió todo. Su propio nombre estaba en la portada. Proyecto Isabela Santos, fase final. Dentro del archivo había un plan detallado. Rodrigo no solo estaba controlando a Isabela y Gabriel, estaba planeando eliminarlos tan pronto como Isabela quedara embarazada. «Quiere un heredero, Mo». Isabela leyó en voz alta, la voz temblando. «Alguien que pueda moldear desde el nacimiento, alguien que nunca cuestione sus métodos. Y tan pronto como dé a luz, accidente de coche», Gabriel completó, leyendo por encima de su hombro. «Va a matarnos a los dos y quedarse con el bebé». ¿Saben esa sensación cuando se dan cuenta de que están siendo cazados por un depredador mucho más inteligente de lo que imaginaron? Isabela sintió náuseas. «Tenemos que salir de aquí. Tenemos que ir a la policía». «¿Con qué?». «La mitad de los policías de la ciudad están en su nómina. Y la otra mitad no nos va a creer sin evidencias concretas». «Pero tenemos evidencias, obtenidas ilegalmente, invadiendo su casa. Cualquier abogado competente lograría anular todo». Era como estar atrapados en una telaraña, donde cada movimiento solo los enredaba más. Esa noche, durante la cena, Rodrigo estaba particularmente animado. «Isabela, querida, tienes una apariencia radiante últimamente. No estarás esperando buenas noticias, ¿verdad?». Isabela casi se ahogó con la comida.
No, señor Mendoza, todavía no. Bueno, no hay prisa, pero apenas puedo esperar a ser abuelo. Sonrió, pero Isabela vio la amenaza detrás de la sonrisa. Después de la cena, Gabriel e Isabela se encerraron en el cuarto. Sospecha algo. Isabela dijo, la forma como me miró hoy. Necesitamos acelerar nuestro plan. No podemos esperar más. ¿Qué plan, Gabriel? No tenemos un plan, tenemos evidencias que no podemos usar y un asesino que siempre está un paso adelante. Pero fue entonces que Gabriel tuvo una idea peligrosa, pero que podría funcionar. ¿Y si no tratáramos de destruirlo a través de la ley? ¿Y si usáramos sus propios métodos contra él? Isabela lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Controla personas a través de chantaje, ¿cierto? ¿Tiene información comprometedora sobre todos sus socios? Sí. Entonces usemos esa información. Vamos a chantajearlos para que se vuelvan contra él. Era un plan arriesgado, pero a veces, para derrotar un monstruo, necesitas usar las armas del monstruo. Es peligroso, Isabela dijo. Todo es peligroso ahora. La pregunta es, ¿vamos a morir como víctimas o como luchadores? Isabela miró a los ojos del hombre que amaba y vio la misma determinación que sentía. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Entonces, hagámoslo. Vamos a destruir a Rodrigo Mendoza usando su propio imperio, pero no sabían que, en ese exacto momento, Rodrigo estaba del otro lado de la puerta, escuchando cada palabra. En la mañana siguiente, Isabela despertó con una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Gabriel aún dormía a su lado, pero podía sentir que algo había cambiado durante la noche. ¿Saben cuando despiertan con la certeza de que su vida está a punto de cambiar para siempre? Era exactamente así como Isabela se sentía. Bajó a la cocina y encontró a Rodrigo tomando café, leyendo el periódico como si fuera una mañana cualquiera. Pero cuando levantó los ojos para saludarla, Isabela vio algo diferente ahí, una frialdad que cortaba como hielo. «Buenos días, mi querida nuera», dijo, doblando el periódico cuidadosamente. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», Isabela mintió, sirviéndose café con manos que temblaban ligeramente. «Excelente, porque hoy será un día muy especial para nuestra familia». Gabriel bajó algunos minutos después, aún somnoliento, pero tan pronto como vio la expresión en el rostro de su padre, se puso completamente alerta. «Papá, ¿pasó algo?» «Siéntate, hijo mío. Nosotros tres necesitamos tener una conversación muy importante». El confrontamiento inevitable había llegado. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando se volteó hacia ellos, su rostro era una máscara de decepción y rabia controlada. Realmente creyeron que no sabría, que no escucharía sus conversaciones nocturnas, sus planes tontos de chantaje. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Habían sido descubiertos nuevamente. «Papá, no sé de qué hablas». Gabriel trató de mentir, pero su voz traicionó el nerviosismo. «No me mientas, Gabriel. Escuché todo anoche. Sus planes de usar mi propia información contra mí, de destruir el imperio que construí para ti». Isabela se levantó, la silla rechinando en el silencio tenso. «¿Imperio? ¿Llamas imperio a algo construido sobre cadáveres?» Rodrigo se rió, pero era una risa sin humor. «¿Cadáveres? Mi querida, eres muy dramática. Simplemente removí obstáculos. Tus padres eran obstáculos. La familia Rodríguez era un obstáculo. Todas esas personas eran piedras en mi camino. Eran personas, tenían familias, sueños, vidas. Tenían pasado.
Ahora son solo memorias inconvenientes. Gabriel se levantó lentamente, el rostro pálido de horror. Papá, ¿cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿Frío? Soy práctico, hijo mío. Hice lo que era necesario para garantizar nuestro futuro. Todo lo que tienes, todo lo que eres, me lo debes a mí. No quiero nada que venga de sangre. Demasiado tarde para esa conciencia pesada, Gabriel. Ya estás manchado. Los dos están. Rodrigo caminó hasta un cajón y sacó una pistola. Isabela sintió que el mundo giraba. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, limpiando el desastre que ustedes crearon. Isabela miró alrededor, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Fue entonces que vio a Gabriel hacer un movimiento casi imperceptible hacia el teléfono de la cocina. ¿Sabes, Rodrigo? Isabela dijo, tratando de mantener la voz firme. Hay algo que no sabes sobre mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería? No vine aquí solo por venganza. Vine aquí por justicia. Y la justicia... Bueno, la justicia a veces tiene ayuda. Fue entonces que las puertas de la cocina se abrieron y el detective Morales entró, seguido por un equipo de la Policía Federal. Rodrigo Mendoza está arrestado por múltiples homicidios y conspiración. Rodrigo se quedó paralizado por un momento. Después apuntó el arma hacia Isabela. ¿Creen que me atraparon? Tengo contactos en todas partes. No tienen nada contra mí. En realidad, tenemos, detective Morales, dijo calmadamente, tenemos grabaciones, documentos y el testimonio de varias personas que usted chantajeaba, personas que decidieron cooperar a cambio de inmunidad. Isabela sonrió por primera vez en meses. ¿Recuerdas ese disco duro que encontramos? Bueno, no solo copiamos los archivos, los enviamos a las personas correctas, personas que sabían exactamente qué hacer con ellos. Gabriel se acercó a su padre lentamente. Papá, se acabó. Entrega el arma. Nunca. No voy a ir a prisión. No voy a... Pero antes de que Rodrigo pudiera terminar la frase, Gabriel se movió. Años de rabia reprimida, de culpa y vergüenza, explotaron en un movimiento rápido. Desarmó a su padre con una precisión que sorprendió a todos. Se acabó, papá. Finalmente se acabó. Rodrigo fue esposado y llevado, gritando amenazas y promesas de venganza. Pero sus palabras sonaban vacías ahora. Cuando la casa finalmente quedó silenciosa, Isabela y Gabriel se abrazaron, temblando de alivio y agotamiento. ¿Cómo lograste contactar a la Policía Federal?, Gabriel preguntó. Detective Morales nunca dejó de trabajar en el caso. Cuando encontramos las evidencias reales, se las envié. Pasó semanas construyendo un caso sólido, volteando a los socios de tu padre unos contra otros. ¿Y ahora? Ahora empezamos de nuevo, juntos, lejos de aquí. Isabela miró a Gabriel, su esposo, su compañero, su aliado en la lucha más importante de sus vidas. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De haber ayudado a poner a mi padre en prisión? Nunca. ¿De haberme enamorado de ti? Jamás. Y en ese momento, Isabela se dio cuenta de que su venganza estaba completa. Pero más importante que eso, su vida apenas estaba comenzando. Porque a veces, cuando pierdes todo, descubres lo que realmente importa. Y lo que realmente importaba estaba justo ahí, sosteniendo su mano. Un año después, Isabela estaba de pie en la terraza de una pequeña casa junto al mar, observando a Gabriel trabajar en el jardín. El sol de la tarde doraba sus cabellos mientras plantaba rosas, las mismas rosas que su madre solía cultivar. Era una vida simple, muy diferente de la opulencia de la mansión Mendoza, pero era real. Era de ellos. El juicio de Rodrigo había durado 6 meses. Isabela testificó, contando su historia a una sala llena, reviviendo el dolor de la pérdida de sus padres.
pero también encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Gabriel también testificó, con lágrimas en los ojos, contra su propio padre. Rodrigo fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 15 acusaciones de homicidio, conspiración, extorsión. Moriría tras las rejas. ¿En qué estás pensando?, Gabriel preguntó, subiendo a la terraza y envolviendo a Isabela por detrás con los brazos sucios de tierra. En mis padres, respondió, recostándose en su pecho. Creo que estarían orgullosos. Estoy seguro de que lo están. Isabela había visitado la tumba de sus padres la semana anterior, por primera vez en años. Llevó flores y una foto de la boda, no la oficial, sino una que Gabriel había tomado de ella riéndose durante la fiesta. Una foto real, de felicidad genuina. Papá, mamá, había susurrado a las lápidas, lo logré, hice justicia, pero más importante que eso, aprendí a amar de nuevo. Aprendí que ustedes no querían que viviera para la venganza, querían que viviera. La empresa Mendoza había sido disuelta. Todos los bienes de Rodrigo fueron confiscados y usados para compensar a las familias de las víctimas. Isabela y Gabriel donaron su parte a un fondo que ayudaba a huérfanos, niños que, como Isabela, habían perdido a sus padres muy temprano. Gabriel ahora trabajaba como arquitecto independiente, diseñando casas populares y escuelas en comunidades necesitadas. Era el trabajo que siempre quiso hacer, libre de las ataduras del dinero sucio de la familia. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, Isabela dijo, volteándose en sus brazos. ¿Qué? ¿Cómo logramos encontrar amor en medio de tanto odio? ¿Cómo logramos construir algo hermoso a partir de algo tan destructivo? Gabriel sonrió, esa sonrisa que había conquistado a Isabela desde el primer día en el café. Tal vez sea porque el amor siempre fue más fuerte que el odio. Solo necesitábamos aprender a confiar en él. Isabela tocó su vientre ligeramente redondeado. 3 meses de embarazo, una nueva vida creciendo dentro de ella, una vida que sería criada con amor, no con mentiras. ¿Crees que lo lograremos? ¿Criar a nuestro hijo lejos de toda esa oscuridad? Vamos a hacer más que lograrlo. Le vamos a dar todo lo que a nosotros nos fue negado. Una familia basada en la verdad, en el amor, en la justicia. Esa noche recibieron una visita inesperada. Detective Morales apareció en la puerta con una sonrisa cansada pero satisfecha. Vine a traer noticias, dijo, sentándose en la sala simple pero acogedora. Rodrigo trató de apelar la sentencia. El recurso fue negado. Isabela suspiró de alivio. Entonces realmente se acabó. Se acabó. Va a morir en prisión y además logramos rastrear otros miembros de su red. 3 policías corruptos y 2 jueces fueron arrestados esta semana. Hay una cosa más, Morales continuó. Encontramos una carta que Rodrigo escribió en prisión. Pidió que se las entregara. Gabriel e Isabela intercambiaron miradas. No queremos leerla, Gabriel dijo. Lo entiendo, pero tal vez deberían, para tener un cierre definitivo. Isabela tomó la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. Gabriel e Isabela, sé que nunca me van a perdonar y no espero que lo hagan. Pasé toda mi vida creyendo que poder y dinero eran todo lo que importaba. Destruí familias, quité vidas y al final perdí lo único que realmente importaba. Mi hijo, Gabriel, te convertiste en el hombre que yo nunca logré ser. Isabela, encontraste justicia sin convertirte en el monstruo que yo me volví. Tal vez haya esperanza para la próxima generación. Cuiden bien a mi nieto. Enséñenle que existe un camino mejor. Rodrigo.
Isabela dobló la carta y la puso en la mesa. «Él nunca nos va a definir», dijo, «ni el odio que sentí por él, ni el amor que Gabriel tenía por él. Somos más que eso». Gabriel tomó su mano. «Somos lo que elegimos ser, y yo elijo ser tu esposo, padre de nuestro hijo, y alguien que construye en lugar de destruir». 3 meses después, Isabela dio a luz una niña. La llamaron Esperanza, Hope en inglés. Un nombre que representaba todo lo que habían conquistado juntos. Sosteniendo a su hija en brazos, Isabela miró a Gabriel y sonrió. «¿Sabes qué me di cuenta? ¿Qué? Mi venganza realmente comenzó en el altar cuando me casé con el hijo del asesino de mis padres. Pero no terminó con la prisión de tu padre. No, no. Terminó aquí, en este momento, con nuestra hija en brazos. Porque la mejor venganza contra quien trata de destruir el amor es crear aún más amor». Y fue así como Isabela Santos, ahora Isabela Mendoza, descubrió que la venganza más dulce no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de algo tan hermoso que hace que la oscuridad sea irrelevante. Años después, cuando Hope preguntara sobre la historia de la familia, Isabela contaría la verdad, sobre dolor y pérdida, sobre venganza y justicia, sobre cómo el amor puede nacer en los lugares más improbables. Y Hope crecería sabiendo que, no importa qué tan oscuro sea el pasado, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Porque al final, cuando el amor vence al odio, todos ganan. Isabela miró por la ventana del cuarto del bebé, viendo el atardecer pintar el cielo de dorado. En algún lugar allá arriba sabía que sus padres estaban sonriendo. La venganza se había transformado en justicia. La justicia se había transformado en amor. Y el amor se había transformado en esperanza. Y la esperanza es todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Si hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Crees que su elección fue la correcta, incluso con todas las pérdidas? Comparte tu opinión sincera en los comentarios de abajo. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas que desafiarán todo lo que crees.